¿Qué tal, jóvenes? Muy buen día. Bienvenidos a un nuevo video. That little mouse, 'cause I'm an albatross. I'm an albatross. ¿Qué tal, jóvenes? Muy buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Bueno, como bien podrán recordar, en la clase anterior estuvimos hablando un poquito de lo que eran las finanzas, ¿verdad? Estuvimos hablando sobre qué eran las finanzas, también estuvimos hablando sobre su división y también sobre las características que tenían las finanzas y la relación, pues obviamente, que tienen con la matemática financiera, ¿verdad? Que es una mezcla entre matemáticas y finanzas, ¿sí? Tal como les comenté en la clase pasada, vamos a estar hablando un poquito más de lo que son las finanzas y vamos a hablar de los tipos de finanzas, de la importancia que estos tienen y también de una diferencia importante que es la diferencia entre finanzas y economía. Pero vamos a iniciar con los tipos de finanzas. Bueno, estas las vamos a poder clasificar de la manera siguiente, ¿sí? Vamos a poder clasificar tanto en finanzas privadas, finanzas públicas, y estas dos se van a subdividir. Vamos a hablar también de las subdivisiones. Vamos a empezar por las finanzas privadas, ¿sí? Las finanzas privadas vamos a decir que son aquellas finanzas que buscan la optimización del manejo de los recursos, pues de las entidades privadas, ¿verdad? De las entidades privadas o las individuales. Tanto lo que son las pymes, o sea, las pequeñas y medianas empresas, las grandes corporaciones, las familias o los individuos. Y las finanzas privadas, vamos ahora con la subdivisión, abarcan las siguientes áreas, ¿sí? Las finanzas personales, bueno, las finanzas personales son aquellas que tienen que ver con el manejo individual de lo que es el dinero, tanto lo que son ingresos, egresos fijos, toma de decisiones respecto a cómo se debe gastar el dinero y en qué se debe gastar, ¿sí? Algo importante antes de continuar también, necesito que escuchen detenidamente el video y lo que les estoy explicando les va a ir en la guía, ¿sí? Entonces no se preocupen, no se, en poner pausa y en anotar, sino que escuchen bien el video y con atención, ¿verdad? También vamos a hablar un poquito de lo que son las finanzas familiares, ¿sí? Las finanzas familiares es aquella que está comprendida como la suma de las finanzas de los individuos que comparten un hogar, ¿verdad? Y que enfrentan de manera conjunta los gastos que supone estar en un hogar, ¿verdad? Y hacen planes a futuro en conjunto. Y por último, como una área de lo que son las finanzas privadas, tenemos las finanzas corporativas. ¿Qué son las finanzas corporativas? Pues ya estuvimos platicando un poquito de esto en la clase anterior, ¿verdad? Son aquellas que tienen que ver con el manejo de los activos de las empresas u organizaciones privadas, es decir, sus decisiones de financiación, cómo se van a invertir, es decir, los métodos de inversión y también lo que son las decisiones directivas, ¿sí? Entonces, las finanzas privadas como retroalimentación se dividen en finanzas personales, finanzas familiares y finanzas corporativas. También vamos a hablar como otro tipo de finanzas, y es el segundo tipo de finanzas, lo que son las finanzas públicas, ¿sí? Las finanzas públicas, déjenme contarles que son aquellas que involucran todo lo que es el gobierno o lo que es el Estado, ¿sí? Lo que es el Estado o las empresas públicas que el mismo Estado administra. Y esta está dividida en 4 áreas: política fiscal, gasto público, deuda pública y también el presupuesto público. La política fiscal, ¿qué es? Bueno, esto es el modo en que un Estado recoge y administra los tributos que obtiene de sus ciudadanos, ¿sí? La política fiscal, en pocas palabras, es cómo el Estado distribuye y maneja los recursos que obtiene de nosotros, los ciudadanos, ¿sí? También tenemos lo que es el gasto público. El gasto público es aquel que tiene que ver en el modo en el que el Estado invierte el dinero que administra, ¿sí? Y cuánto dinero inyecta de vuelta a lo que es la sociedad.
¿Cómo puede inyectar dinero a la sociedad del Estado? Bueno, lo puede inyectar en forma de empleos, en generación de empleos, en compras, en proyectos, etcétera, 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 ¿sí? También tenemos lo que es la deuda pública, que es la tercera subdivisión o la tercera área de lo que es las finanzas públicas. Bueno, en el caso de la deuda pública, vamos a decir que en el caso de que el Estado no pueda cubrir lo que son los gastos y se endeude con lo que es el sector privado, esto va a generar una deuda, a lo que vamos a llamar deuda pública. Esto es lo que es una deuda pública, ¿sí? Y por último tenemos lo que es el presupuesto público, que es aquel que tiene que ver con las proyecciones de gastos que tiene el Estado a futuro, ¿sí? O sea que el presupuesto público, por ejemplo, del municipio donde usted vive, lo tendrían que estar haciendo en este momento para proyectarlo para el siguiente año, es decir, a futuro, ¿sí? Entonces, esos son los tipos de finanzas. Vamos a hablar así rápidamente de lo que es la importancia de las finanzas. Bueno, las finanzas definitivamente son muy importantes, ¿verdad? E incluso en el bimestre anterior, si no estoy mal, o en el segundo bimestre, estuvimos hablando de por qué eran importantes las finanzas. Las finanzas son muy importantes. ¿Por qué razón? Porque se obtienen los recursos necesarios en el momento justo, ¿verdad? Y podemos obtener estos recursos para generar más capital de trabajo, hablando de lo que son empresas, ¿verdad? Y de lo que es en el ámbito personal, para estar de buena manera, para subsistir bien y también para lo que es el ahorro. Y finalmente vamos a hablar de lo que es la diferencia entre lo que son las finanzas y lo que es la economía, ¿sí? Las finanzas, bueno, las finanzas es una rama o es un sector vasto del mundo de la economía, ¿sí? En eso lo vamos a resumir, en que las finanzas es una parte de lo que es la economía, ¿sí? Entonces, la diferencia entre finanzas y economía es que la economía es una ciencia como tal, es como la ciencia principal, y las finanzas es una rama de lo que es la economía. Entonces hasta ahí ha llegado nuestra clase de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Y la tarea va a ser que hagan un mapa conceptual. Un mapa conceptual es como un esquema, ¿sí? Es como un esquema, solo que así bien original y bien creativo, ¿verdad? Un mapa conceptual, el cual pues obviamente, como su nombre indica, tiene que llevar conceptos, ¿verdad? Tiene que llevar conceptos sobre la clase anterior y esta clase. Esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de su agrado y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Bueno, jóvenes, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video y por favor recuerden la tarea. Quédense en casa.